él dice que no está seguro de lanzarse, pero los tiempos de la registraduría son inamovibles. El calendario electoral ya está y la fecha límite para inscribir las consultas era el 4 de mayo. Yo francamente veo muy difícil que esto se pueda definir. Gracias, Carlos. Carlos, bueno, como dije, ya empieza la carrera por la alcaldía, ya todo se va formando. Ya hay unos candidatos de los otros partidos, faltan por definir algunos. Recientemente ya vemos el panorama político de la derecha, del continuismo, vamos a decir, porque pues Claudia López, ya vamos a hablar de eso. Pero por este lado, que es el que nos interesa, por el lado del progresismo, por el lado de los partidos alternativos, ya se va teniendo un panorama claro de quiénes van a ser, digamos, quién va a ser el candidato titular de esa ideología, de esa esperanza que tenemos los colombianos y los bogotanos, ¿no? Igual, Bogotá para nosotros es especial porque es la ciudad más importante del país, donde se concentra el poder económico, el poder político, donde todo el mundo sueña con llegar a trabajar, por eso es importante para todos los colombianos. Vemos a Heidi Pérez, ya la candidata definida de la Unión Patriótica, está el profesor por el Polo y Gustavo Bolívar creo que va por la Colombia Humana o por el maíz, creo que por el maíz. Y bueno, mucha gente no sabe cómo se va a definir el tema de quién va a ser el candidato, profesor. Mucha gente ve con agrado su candidatura digamos, porque usted es el más docto, el más preparado, tiene ya su camino digamos, en el Consejo de Bogotá, igual que Heidi, conocen la ciudad, conocen la problemática y sobre todo, pues son el némesis, la antítesis de lo que ha significado Claudia López alrededor de casi estos 4 años que entiendo y que comprendo ha sido nefasto para la ciudad. Profesor, ¿cómo se va a definir las candidaturas y usted cómo ve el panorama? Pues bueno, la verdad es que en este momento hay dos candidaturas, que son la de la concejal Heidi Sánchez de la UP Dije y la Pérez, mía. Sánchez. Sí, Heidi Sánchez de la Unión Patriótica. Gustavo Bolívar no ha confirmado su aspiración. Yo me reuní con él hace pocos días, la semana pasada, antes de que cerraran las inscripciones a la consulta, porque lo que se había dicho desde el año pasado, y digamos que es el discurso que del presidente para abajo se ha venido dándole a la opinión pública y al país, es que las uninominales iban a ser definidas por consultas populares, con votos, porque pues las aspiraciones son todas legítimas. Hay seguramente muchos lugares del país donde distintos candidatos van a querer competir bajo las banderas del pacto histórico porque hoy somos el partido de gobierno, porque es un proyecto unitario de fuerzas de izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace para definir quién es el candidato unificado si no hay un mecanismo democrático? Eso es muy complicado. Entonces, ¿qué le propuse yo a Gustavo Bolívar? Pues bueno, Gustavo, todas las aspiraciones son legítimas, vamos a una consulta. Y lo que él me manifestó, yo no tengo por qué no creerle, pues a la gente hay que creerle, él dice que no está seguro de lanzarse y que por lo tanto no se iba a inscribir a la consulta. Él me dijo, yo no quiero llegar a imponerme después, simplemente no puedo meterme a la consulta porque en este momento no estoy seguro de ser candidato. Y pues hasta ahora no ha confirmado su aspiración. Pero los tiempos de la registraduría son inamovibles. El calendario electoral ya está y la fecha límite para inscribir las consultas era el 4 de mayo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no va a haber consulta. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo? Vamos a tener que buscar un consenso porque yo francamente veo muy difícil que esto se pueda definir sin que medie algún tipo de mecanismo democrático o un acuerdo político. Yo creo que hay una ventaja con la concejal Heidi Sánchez. Nosotros hemos venido trabajando en el Consejo. A mí me parece que su aspiración
es extraordinaria. Si ella es la candidata, pues inmediatamente me voy a poner la camiseta y vamos a hacer la campaña con toda. Pero las coincidencias programáticas entre Heidi y yo son completas. Lo hemos venido viendo en el actuar de Heidi en la corporación, pero yo no sé cuál es el programa de Gustavo Bolívar. Y eso es bien importante empezar a tenerlo claro, porque es sobre unos acuerdos programáticos reales que se puede llegar a un consenso político. Si no, va a ser muy difícil, ¿no? Ahora, yo creo, y es mi opinión personal, yo creo que Gustavo Bolívar no va a ser candidato, pero pues esa es mi opinión personal. Pero Carlos, a la hora de hacer ese tipo de consensos, con todo respeto, se lo digo porque ya participé en uno, lo que menos analizan son los contenidos programáticos o la construcción de un programa para la ciudad. Lo que se mide es la popularidad, se miden tendencias, se miden encuestas. Inclusive hubo una polémica porque el senador, usted dice que él no se va a lanzar, pero lo vimos publicando una encuesta donde a propósito aparece usted de quinto, sexto, no sé, pero hubo una polémica porque supuestamente esa encuestadora no estaba registrada ante la Cámara de Comercio ni estaba autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, realmente esa expectativa y ese juego no le sirve a los partidos alternativos. O sea, que el senador Gustavo Bolívar no se defina para la alcaldía de Bogotá. Pues genera mucho ruido, eso es evidente, porque Gustavo Bolívar es una figura nacional, es una figura que tiene un altísimo nivel de reconocimiento no solamente en Bogotá, sino en todo el país, y a los medios también les encanta, ¿no? Pues les encanta la polémica que puede generar a veces, que generan a veces las declaraciones de Gustavo Bolívar, y uno nota cómo los medios hegemónicos están muy interesados en promover esa candidatura como una fuente de controversia y de noticias y de titulares, porque son declaraciones que generalmente dan titulares. Pero la realidad es que el voto en Colombia es programático. Quien quiera que vaya a ser el candidato del pacto, sea la concejal Heidi Sánchez, sea Gustavo Bolívar, sea yo, sea Roy Barreras, el que vaya a ser, ¿no? Porque pues todavía faltan meses para la inscripción, tiene que inscribir un programa a la registraduría que está obligado a cumplir, y si no lo cumple se le puede revocar. A diferencia de lo que pasa con el presidente de la República, en el caso de alcaldes y gobernadores existe la figura de la revocatoria del mandato. Entonces no es un asunto menor definir ese programa, y mucho menos cuando aparece el escenario de la segunda vuelta en Bogotá. Este escenario de la segunda vuelta pues implica que muy seguramente tendremos que hacer alianzas en la segunda vuelta, y esas alianzas solamente se pueden hacer de dos formas: o a cambio de mermelada o por unos acuerdos programáticos. Y yo creo que se deben hacer por acuerdos programáticos. Lo que pasa es que eso siempre lo dicen los políticos y nunca lo cumplen. Lo vimos hace 4 años cuando mi partido, el Polo Democrático, creo yo en mala hora y cometiendo una torpeza política sin límite, pues decidió apoyar a Claudia López a cambio de unas migajas de burocracia. Carlos, pero entonces hablando del contenido programático, que es lo importante, no lo quiero meter a usted en que opine de otros candidatos, ni que hablemos de... Está claro que queda pendiente lo de Gustavo Bolívar, está claro que se van a ir a una consulta, pero ya para pasar al tema programático... Ya no hay consulta. Ya no hay consulta, ok. Pero usted me ya acaba no puede haber consulta porque las inscripciones cerraban el 4 de mayo. Perfecto. Ya no hay consulta. Listo, pero usted me acaba de decir Roy Barreras. Roy Barreras podría entrar dentro de esa baraja para ir a un consenso para sacar un candidato único. Pues yo espero que no, pero lo que pasa es que con la destitución de Roy Barreras, pues ni siquiera lo destituyeron, le declararon nula la elección. Es decir, la elección nunca sucedió. Es decir, que Roy Barreras hoy está absolutamente habilitado para participar en las elecciones regionales.
Y Roy Barreras es un político de muchos quilates, ¿no? Es un político que no va a ir a lanzarse a la alcaldía de Anapoima o a una gobernación de un departamento cualquiera. Roy Barreras quiere ser presidente de la República. Es un tipo con unas aspiraciones enormes y en este momento está suelto, está libre. O sea, eso es como si usted deja a un jugador estrella sin marca y lo deja solo para que corra a ver hasta dónde llega. Entonces, pues yo debo decir que a mí me preocupa el solo hecho de que Roy Barreras esté por ahí suelto. ¿Y Carlos Carrillo se pondría la camiseta de Roy Barreras? No. Eso sí se lo tengo que decir con toda claridad. Yo no le haría campaña a Roy Barreras. Y el problema de la consulta, por ejemplo, el mes pasado, pues estábamos hablando sobre las consultas. Las consultas son vinculantes, lo dice la ley, y sus resultados son de obligatorio cumplimiento. Entonces, ¿por qué yo quería la consulta? Y esto lo habíamos venido hablando con Guillermo Alfonso Jaramillo y nosotros empezamos a hacer una articulación programática para que en caso de que llegáramos a la consulta y alguno de los dos resultara ganador, pues pudiéramos unificar las campañas de la mejor manera. Pero uno, cuando se mete en una consulta, tiene que estar dispuesto a apoyar al ganador y recibir el apoyo del perdedor. Por eso, pues yo le propuse a Gustavo Bolívar que hiciéramos esa consulta, porque, por supuesto, si yo era derrotado, estaba dispuesto a apoyarlo, y de la misma forma, si yo ganaba, pues estaba dispuesto a recibir el apoyo de Gustavo Bolívar, que creo yo es un hombre honesto, honrado, defensor de las tesis del presidente, pero pues no puedo decir lo mismo de Roy Barreras. Yo creo que Roy Barreras es un político tradicional, es una persona sin duda hábil, inteligente, un político con muchas habilidades y con muchas dotes, pero no es un político que represente las ideas de cambio que nosotros promovemos y por lo tanto yo no estaría dispuesto a hacerle campaña. Muy cercano se puede decir ideológicamente a las ideas de Claudia López y de ambivalentes un poco, y también puede ser hasta las de Peñalosa. O sea, uno no sabe realmente dónde pueda estar Roy Barreras, pero lo más preocupante es que la izquierda total esté con Roy Barreras, pero ya aquí Carlos Carrillo, para las personas que nos están viendo en vivo, pues nos está confirmando que como no va a haber consulta, no estaría obligado en apoyar al candidato ganador, ya no hay tiempo para eso, pero en un posible consenso, si entra Roy Barreras, pues el señor Carlos Carrillo no estaría dispuesto en apoyarlo. Entendemos perfectamente esa decisión. Ahorita tuvimos una confusión porque yo estoy en el oeste, estoy en California, estamos un poquito retirados, allá en Colombia son las 10 de la mañana, aquí son las 8, yo estaba pensando que estábamos en diferido, pero estamos en directo. Gracias a las personas que quieren hacer preguntas, háganla, vamos a leer algunas, aquí ya me están enviando unas 4, vamos a compartírselas ahorita al concejal para que nos pueda hacer el favor de respondérnoslas. Pero Carlos, hablando de lo importante, de lo que usted acaba de decir, del contenido programático, ¿cuál es para usted, cuál es el modelo de ciudad ideal para Bogotá? ¿Para dónde debe ir Bogotá, concejal? Pues a ver, Beto, nosotros tomamos una decisión teórica que fue negar el cartesianismo en el diagnóstico de la ciudad. ¿Y a qué me refiero con esto? A dividir la ciudad en sectores separados. Cuando usted vea cuáles van a ser las propuestas de los candidatos, y seguramente por aquí pasarán otros candidatos, van a decir seguridad, movilidad, empleo y salud. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las métricas, de acuerdo con las encuestas, esos son los problemas que más le preocupan a la gente. Entonces, ¿cómo estructuran la campaña desde la estrategia? Pues simple, hay que decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Si a la gente le preocupa la inseguridad, hay que salir a decir más pie de fuerza, yo voy a nombrar secretario de movilidad al primo de Bukele, voy a tener 50.000 policías en las calles, esto y lo otro, yo voy a construir más cárceles, pero pues eso es lo mismo que han repetido candidatos una y otra vez y adivinen, no ha funcionado. La ciudad hoy es un desastre, básicamente ciudad gótica,
Y pues Ciudad Gótica, en temas de seguridad, creo yo, no necesita un Batman. Sé, Beto, que usted es admirador de Batman, pero no es lo que necesitan. El problema de la ciudad es mucho más complejo. Entonces, nosotros, el modelo de ciudad, en lugar de que se trate de hablar de una imposición, ¿cierto? De una tecnocracia que llega de las grandes universidades, usted que está en California, Beto, pues sabe, esto no es que venga alguien de Berkeley o que venga del otro lado, de Boston, de MIT, de cualquiera de esas grandes universidades, a tomar decisiones como si aterrizara sobre una hoja en blanco y pensara las ciudades de ahí. No, el modelo de ciudad que nosotros tenemos, que por supuesto tiene un componente ideológico, porque la política no se puede hacer sin ideología. El candidato que le diga a usted que es un candidato sin ideología está mintiendo. Y eso es muy importante, porque elegir mentirosos, vea lo que pasa con Claudia López. Yo creo que si algo no puede elegir Bogotá nuevamente es un mentiroso o mentirosa. Entonces, nosotros empezamos a recoger información muy valiosa desde la ciudadanía. Hicimos unos grupos focales, desarrollamos una metodología para diagnosticar la ciudad. Y era una especie de juego. Entonces, teníamos un círculo vacío en el centro que la mesa tenía que llenar de contenido. Y ese contenido pues tenía que ver con cuál era lo que consideraba la prioridad en la ciudad. Porque ¿qué es lo que va a hacer un alcalde? Un alcalde no es Batman, un alcalde no es un superhéroe, un alcalde define la política pública y sobre todo define la prioridad del gasto, define para dónde va a ir la plata. Y a dónde va la plata es donde efectivamente se pueden dar los cambios, porque pues en el sistema que tenemos usted no cambia las cosas simplemente con buenas intenciones o con palabras bonitas. Entonces, ese diagnóstico que hicimos a lo largo de 19 localidades, también interactuamos, por supuesto, con Sumapaz, pero en Sumapaz, por restricciones físicas y logísticas, pues no pudimos hacer la mesa. Pero el procesamiento de esa información nos dio 5 ámbitos. Le voy a explicar brevemente a qué me refiero con esos ámbitos. Nuestro programa no está dividido en sectores. No hay un eje movilidad, un eje seguridad, un eje empleo, un eje salud. No. Los problemas están en todas partes. Y aquí tengo que explicarle, Beto, que una ciudad es mucho más parecida a un organismo vivo que a un artefacto, que a un producto, que a un computador. Es mucho más parecida a un organismo vivo. La ciudad es una proyección de la complejidad de la sociedad humana y, por supuesto, del alma humana. Entonces, todos esos debates internos que uno puede tener, toda la complejidad de la vida y de la sociedad, se reflejan en la composición física de la ciudad, en sus problemas, en sus dinámicas, en sus interacciones. Y hay que entenderla como un cuerpo vivo. Si usted, Beto, hace ejercicio, no solamente va a mejorar una parte de, no sé, el sistema respiratorio o el sistema circulatorio, también va a mejorar la manera, pues, todos los demás sistemas e incluso su tranquilidad mental. Porque en un cuerpo humano, todas las cosas, cada parte está relacionada con todo. Y lo mismo pasa en la ciudad. Esos 5 ámbitos están nombrados con 5 verbos. Y son verbos porque lo que hacemos en esta campaña es un llamado a la acción. Nosotros vamos a actuar, nosotros vamos a proponer, porque nosotros somos quienes vamos a definir si ganamos cuál es la política pública, que implica acciones. Esos 5 ámbitos, los voy a nombrar rápidamente, se llaman equilibrar, cuidar, tejer, habitar y confiar. Dentro de cada uno de esos ámbitos hay una serie de dimensiones y esas dimensiones se originan en unas problemáticas concretas, pero no, insisto, están sectorizadas. Entonces, le voy a hablar rápidamente del primer ámbito. El primer ámbito se llama equilibrar y lo acompaña una pregunta orientadora. Esa pregunta orientadora es: ¿cómo avanzar hacia una sociedad más justa?
Y entonces lo que contiene el ámbito equilibrar es un énfasis en el modelo económico de la sociedad, el modelo económico que impera hoy en Bogotá, que no vamos a poder cambiar desde la alcaldía porque no es la potestad del alcalde definir el modelo económico, eso es una realidad, pero sí es la decisión del alcalde definir unas políticas públicas que se enfoquen en contrarrestar los efectos negativos de ese modelo económico y potenciar los positivos. El modelo económico en Bogotá está pensado para una acumulación excesiva de poder y de capital. Y eso genera unas consecuencias. Eso, por ejemplo, genera que se creen brechas entre los ciudadanos, que se generen barreras en el acceso y en la garantía a los derechos. Y ahí es el Estado el que debe actuar para garantizar que esas brechas empiecen a cerrarse o que los derechos efectivamente se garanticen. Y ahí, bueno, tenemos unas dimensiones de las que si quiere podemos hablar después para no extenderme demasiado, pero ese es como un breve pincelazo de cuál será la organización de esa apuesta programática y de ese diagnóstico para crear de la mano de los ciudadanos y pues, por supuesto, de hombres, mujeres y de todas las diversidades que habitan en Bogotá, de la mano de ellos y de ellas, crear ese modelo de ciudad. Claro, Carlos, estamos hablando de la metodología, estamos hablando de la filosofía, de cómo llevar a cabo todas esas ideas y eso se refleja de que sí existe una construcción de un programa que es lo más importante, es por lo que los colombianos y los bogotanos deberían votar más que por una persona, más que por una cara. Les viene, disculpa, me estaban marcando ahí, o más por el que les viene a hablar de lo que usted acaba de decir, de lo obvio, de lo que la gente quiere escuchar. Pero hay unos problemas en concretos en Bogotá que son gravísimos y que la gente quiere escuchar a alguien que sea capaz de darle soluciones. Por ejemplo, tema de la corrupción, tema del saqueo a la ciudad. Hay unas denuncias gravísimas sobre la gestión de Claudia López. El tema de la movilidad es un tema supremamente importante en Bogotá. Y la movilidad se desprenden varios problemas, la economía, la inseguridad. Entonces, háblenos básicamente de esos cuatro, si quiere, por orden: corrupción, el saqueo que le están haciendo a la ciudad, el tema de la movilidad y de la economía y de la seguridad. Digamos, si quiere relacionar el uno con el otro, maravilloso. Sí, Beto, siempre los voy a tener que relacionar porque lo que hemos encontrado en el diagnóstico, y pues no solamente a lo largo de mi vida, sino de estos 3 años en el Consejo, es que las problemáticas están estructuralmente entrelazadas. No hay manera de dividirlas. Le pongo el ejemplo de la inseguridad. El robo de celulares. El robo de celulares usted no lo va a solucionar poniendo 50.000 policías en la calle, porque no solamente es un problema policivo, es también un problema de, como hablaba hace un momento del ámbito equilibrar, de no tener las necesidades materiales de todos los ciudadanos satisfechas. Pero también está en nuestro ámbito confiar la ruptura de los ciudadanos con las instituciones. Eso es muy grave. Si las personas no confían en el sistema judicial, si las personas no confían en la policía, si no se reconstruye esa confianza entre los ciudadanos y la policía, le aseguro que el robo de celulares tampoco va a disminuir o va a desaparecer. Puede que nunca vaya a desaparecer del todo, pero no se va a disminuir. Y hay otro problema adicional que tiene que ver con nuestro ámbito que hemos denominado tejer. Y es que si el tejido social está roto, usted va a tener una consecuencia que es perversa. Y no solamente es que se roben celulares, sino es la sevicia en el crimen. Porque pues si a usted le roban un celular, pues bueno, puede que lo tenga asegurado o pasa un tarjetazo o vuelve a conseguir el dinero para comprarlo en algún punto. El problema es que le den 5 puñaladas por robarle el celular. La sevicia de los crímenes, la violencia que está alrededor de los crímenes, no es producto de las necesidades materiales insatisfechas. Es producto de la ruptura en el tejido social, al igual que las riñas, al igual que la violencia intrafamiliar. Entonces, fíjese usted cuál es la complejidad de estos problemas.
Quiero hablarle un segundo del tema del saqueo, que también tiene que ver, por supuesto, con el irrespeto de los servidores públicos hacia su función. Los políticos dan asco, Beto. La clase política está absolutamente desprestigiada e incluso la democracia misma. Mandatarios como Donald Trump, que yo he escuchado esta mañana que le decía a una periodista de CNN, "You are a nasty woman", es como si hemos llegado a tener enfrente del estado más poderoso del planeta Tierra, que son los Estados Unidos, el que maneja las armas nucleares, el que maneja el que tiene el control de los mares, el que tiene el control de la punta de lanza en la tecnología y en el conocimiento y en el poder global, a un tipo como Donald Trump, pues solamente tiene una causa, y es que las personas están hastiadas de la democracia y dejan de creer en los valores fundamentales de la democracia. Y lo mismo pasa con Bolsonaro en Brasil, lo mismo pasó con Meloni en Italia, lo mismo está pasando con Vox en España, lo mismo está pasando en Argentina con la figura de Javier Milei, y no lo dude que podría llegar a pasar en Colombia con alguien como María Fernanda Cabal. Y entonces, ¿qué hacen las personas decentes? Las personas decentes se sustraen de la política, le huyen a la política. Y yo fui uno de ellos. O sea, yo no estudié ni ciencia política, ni economía, ni derecho. Yo huí de ejercer la labor política hasta que esa labor política me atrapó y me tiene metido en esto de aspirar a cargos de elección popular. Si nosotros no damos ejemplo desde el servicio público, si no tenemos servidores públicos a los que les importe más cumplir con ese poder, con ese compromiso que le han dado los electores a través de los votos, sino que les importe más acrecentar su hacienda, ¿no? Que lo único que les importe es hacer dinero a través de lo público, pues estamos jodidos, porque simplemente nunca vamos a poder tener servidores públicos ejemplares. Uno llega a un cargo como este en el que yo estoy a dar ejemplo, no a hacerme rico, no a ver cómo consigo que la administración me dé esto o lo otro, me dé un contrato o me dé 500 puestos o 1000 o 2000 puestos para después comprarme un Tesla o un Jaguar. No, no es a eso a lo que vinimos. Y si yo llego a la alcaldía de Bogotá, Beto, voy a ser incorruptible y voy a poder mirar a los ojos a los bogotanos 4 años después y a decirles, vea, aquí no se perdió nada, nada. Aquí no se negoció con los concejales, aquí no se compró a los concejales. Aquí en estos 4 años se dio ejemplo, porque sí, vea, más allá de las obras que se hagan, de los colegios que se construyan, de poder arreglar el chicharrón del metro, si después de 4 años usted tiene al frente de la dirigencia de ese enorme poder una persona que no decepcione, ya con eso fue suficiente.